Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial. Con ustedes el pastor Luis Eguiluz en esta oportunidad para repasar la lección número 5. Estamos estudiando el libro de Daniel en este trimestre y en esta lección específicamente estamos estudiando el tema relacionado con el orgullo a la humildad. Del orgullo a la humildad. El versículo para esta semana se encuentra en Daniel 4:3 y nos dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel 4:3. Qué hermoso versículo en donde nos muestra una revelación de un rey pagano reconociendo al Dios Todopoderoso como el Dios maravilloso, el Dios que está al control de todas las cosas, que tiene un reino sempiterno y que es el Señor de señores. La lección de este trimestre nos enfoca el tema de las profecías de Daniel. Y la lección de esta semana nos lleva a la continuación de la historia, de la línea histórica de lo que va ocurriendo. Ahora estamos viendo el orgullo y la lección nos lleva hasta el principio, allá en el cielo, cuando Lucifer, un ángel creado en perfección, comenzó a sentir orgullo. Así que algunos mencionan que el pecado original es el orgullo. Este pecado que se originó en el corazón de Lucifer y que condujo a la caída, que arrastró una tercera parte de ángeles, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el gobierno de Dios y contra la palabra de Dios, y por último tuvieron que ser echados del cielo. Satanás nos engaña por medio del orgullo para que nos rebelemos contra Dios. La pregunta que se hace es: ¿cómo podemos atrevernos a ser orgullosos? ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿Cómo es posible que no reconozcamos que hay un ser que está por encima de todos nosotros? ¿Cómo no nos damos cuenta de que las cosas vienen de un creador? Nosotros no hemos creado nada. Pero ese es el engaño satánico. Aunque Dios se había manifestado en varias oportunidades a Nabucodonosor, como con los jóvenes cuando recién llegaron y pusieron a prueba a los líderes con su alimentación, con su estilo de vida. Luego, allí cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y viene Daniel y se lo revela, le da la interpretación, le hace conocer el sueño que él había tenido. Luego, cuando los jóvenes fueron llevados al horno de fuego y cómo se presentó allí una salvación grande, todos estos aspectos que se habían ido presentando, habían ido abriendo los ojos de Nabucodonosor, pero a la vez Dios estaba preparando su corazón para que él pudiese convertirse. Esto pasa también con nosotros. A veces nuestro corazón está demasiado duro y el Señor va utilizando diferentes medios para ir suavizando ese corazón duro. Dios ve su orgullo y entonces le da un segundo sueño. Esta vez sí recuerda el sueño. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Daniel capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Versículo 5. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama.
Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza que mientras estaba en la cama, un ángel vigilante, santo, descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitarle el follaje, despertar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre será cambiado, y le será dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Este era ahora el sueño que había recibido Nabucodonosor. Qué sueño tan interesante que sus magos y adivinos y astrólogos no pudieron interpretárselo. En este sueño se le mostraba que el árbol sería cortado y quedaría solamente un tocón y quedarían las raíces. A través de este sueño, Dios le quería mostrar a Nabucodonosor quién está al control del mundo, del universo, de todas las cosas. Daniel le dice que el mensaje se refería a él y que su corazón sería cambiado a un corazón de bestia y que pasarían por él 7 tiempos o 7 años. Daniel, como muchas otras personas, cuando conversaban con un gobernante, con un rey, le decían: Señor, para siempre vive. Ahora, las cosas que van a suceder, que no le sucedan a usted, sino le sucedan a otro, pero tengo que decirle lo que Dios quiere hacer. Y lo que pasa es que, viendo lo que se venía, Daniel le recomienda que se arrepienta, que haga misericordia con los pobres, porque los reyes en la antigüedad conquistaban países, conquistaban reinos, conquistaban naciones y traían a todos lo que podían para que sean sus esclavos. Había un abuso, había una forma de control sobre otras personas perverso. Y entonces le dice: mira, arrepiéntete, cambia tu forma de actuar. Esto, lo que se viene, es muy grave. Y si te toca a ti, vas a ser humillado hasta el piso. Al poco tiempo se olvidó del consejo. Él estaba un día por sus jardines, por sus palacios, y comenzó a ver las cosas que él había hecho. Y sintió orgullo, se jactó, se puso por encima de Dios. Aquí fue cuando el Señor lo disciplinó, convirtiéndolo en un corazón de bestia. Se transformó ahora en una bestia salvaje. Dios lo disciplinó. Él estaba ahora pastando como un animal en el campo por 7 años, atravesando una crisis mental. Lo hermoso de esto es que, pasando los 7 años, levantó sus ojos al cielo, reconociendo a Dios. Se le devolvió la razón y se le devolvió su reino. Vio con humildad al cielo y reconoció al Dios de Israel. En esta experiencia nosotros podemos ver la misericordia de Dios actuando en favor de este rey y de su pueblo. Él tenía que reconocer que Dios gobierna en el cielo. Ahora lo había sentido en carne propia, lo había experimentado en su propia vida. Dios está al control de todas las cosas. Dios es quien gobierna. Dios es el universo. Dios es quien está al control del universo. Al parecer, Nabucodonosor es el autor de este capítulo 4, posiblemente de una carta que envió a su imperio. Ahora el rey glorifica a Dios y lo alaba. Y el testimonio de Daniel y sus compañeros, después de tanto tiempo, estaban dando sus frutos. Por eso es importante nuestra fidelidad, nuestra perseverancia en las cosas correctas, en nuestros principios.
La gente nos observa, somos cartas abiertas y tarde o temprano el Espíritu de Dios va a trabajar en esas vidas. Y si nuestro testimonio ha sido fiel, muchas almas se van a convertir. No importa cuán orgullosa o pecaminosa sea una persona, en Dios hay poder, en Dios hay misericordia. Y Él puede convertirlo y puede llegar a ser uno hijo de Dios, porque Dios tiene poder. Dios puede transformar el corazón más duro de cualquier persona. ¿Qué pasó con Nabucodonosor al final de sus días? Dice aquí en Daniel capítulo 4, 37, ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué tal reconocimiento? Dios nos llama para formar parte de su pueblo y de esta manera alcanzar la vida eterna. Dios no se cansa de salvar a los pecadores y lo va a seguir haciendo mientras dure el tiempo de gracia. Nosotros debemos humillarnos ante Dios, debemos reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro soberano. Debemos estar dispuestos a hacer su voluntad, a seguir sus indicaciones, a amar sus preceptos y su palabra. Cuando hagamos esto, estaremos siendo dependientes del Todopoderoso. Así que esta lección muy importante nos muestra la historia de lo que ocurrió en el corazón de Nabucodonosor. Esta historia nos muestra que Dios está al control, Dios está al mando de todo. Y así como en la época de Nabucodonosor, cuando ese reino se llenó de soberbia, hoy en día también en nuestro corazón actuamos como Babilonia. Nos llenamos de soberbia y queremos ser nosotros los que controlen las cosas, cuando Dios es el que está al control. Vamos a ir resumiendo. Recordemos, el pecado comenzó en el cielo, en Lucifer, por medio del orgullo. Una vez que el orgullo entra en su corazón, se va regando y contagiando a otros. Una tercera parte de los ángeles aceptaron y reconocieron a Lucifer como su líder. Fueron engañados y entonces hubo una rebelión. Se rebelaron contra Dios y tuvieron que ser expulsados del cielo. Aquí nos muestra también a un rey que tiene las características de Lucifer. Nabucodonosor se puede ver, se puede notar que es una muestra palpable del orgullo en un rey. Y cómo a través del sueño Dios lo quiere educar, lo quiere transformar. Este sueño que recibió no lo olvidó, pero nadie se lo podía dar a conocer, así que llamó a Daniel. Daniel le dio el sueño y la interpretación. Él dice que soñó con un gran árbol que fue cortado y que se dejó el tocón en la raíz. Ya no daba más sombra, ya no daba cabida a los animales, había sido cortado hasta la parte más baja. Quedaba un pequeño tocón allí y las raíces. Daniel le dice que Dios le pondría un corazón de bestia por 7 años. Se lo anticipa, lo prepara. Le aconsejó que se arrepintiera. Le aconsejó que tratara bien a los pobres. Pero él se jactó de su imperio. Y así se volvió una bestia. Así estuvo por 7 años. No tenía conciencia de lo que estaba pasando. Estaba siendo preso de las circunstancias, de su propia vida, de sus propios errores, de su propio desafío a Dios. Pero al pasar los 7 años, reconoció a Dios, lo alabó y se acercó a él. Dios le dio una oportunidad y él la valoró, aprovechó esa oportunidad. Dios nos llama la atención a nosotros también a través de esta experiencia para que nos acerquemos a Dios. Tal vez hemos tenido más oportunidades o menos, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque a veces las oportunidades nos vuelven y Dios quiere que seamos salvos. Hay que doblegar nuestro orgullo, hay que doblegar nuestra altivez y hay que experimentar la misericordia, la humildad y hay que mostrarnos amor unos a otros. Que el Señor les bendiga y
Que el Señor les acompañe durante esta semana mientras estudian la palabra de Dios. Es mi deseo y oración y que puedan ustedes compartir estas hermosas